bienvenidos nuevamente a la Fundación Magma, acompañar a Guillermo en esta travesía que ya va llegando a su fin. Así que bueno, vamos a escucharlo hoy, comentar sus obras, contarnos un poco su inspiración, sus técnicas, el recorrido que vamos a hacer desde su primera obra a sus 17 años y interiorizarnos un poquito más acerca de todo esto, ¿no? Así que bueno, poquitas palabras nomás para que empiece Guillermo. Y bueno, bienvenido a Magma. Y bueno, se va terminando la travesía. Así que bueno, los dejo con él. Buenas noches. Bueno, antes de empezar la charla en sí sobre la pintura, agradecer a la Fundación Magma por todo el esfuerzo que han hecho. Si bien yo también lo hice, quiero reconocer especialmente el trabajo que han realizado previamente. Esto empezó hace mucho tiempo y el trabajo fuerte estamos desde abril, mayo. Preparar una muestra de estas características, haciendo una retrospectiva con 40 obras, movilizarlas algunas desde Madrid, otras desde Buenos Aires, etc. Todo un trabajo logístico importante y con los recursos escasos que hay que usar mucho el ingenio. Empresas de Concordia que han colaborado y personas particulares que también han dado su apoyo para que se pudiera hacer todo esto, ¿no? Así que bueno, también la Secretaría de Cultura de la Municipalidad también ha hecho aportes y esta charla tuvo su primera versión el día jueves, que fue el 22 de agosto en el Museo de Artes Visuales, con otro público. Si alguno repite, espero que no se aburra demasiado. Pero bueno, la idea es comentar un poco la idea general de la exposición y los cuadro a cuadro que vamos a exhibir están aquí colgados, que nos han visto originales, bueno, y repasando un poco a través de la proyección sobre un poco la historia de cada cuadro y a qué periodo pertenece y un poco el contexto, ¿no? Resumir en 40 cuadros, 45 años de trabajo, es difícil. Comentaba con Carlitos que hay todas series completas que no pudieron estar porque o no encontré la obra adecuada o me pareció mejor resumir entre las obras que podían representar mejor cada época, digamos, ¿no? Cada momento. Hay temas que, como han visto en la exposición, temas que tienen un mayor recorrido en mi trabajo, que a lo mejor los trabajo un tiempo, por ejemplo el paisaje de campo, el paisaje de Concordia y de sus alrededores, ¿no? Del litoral, es un tema que me toca muy profundamente y entonces cada tanto vuelvo a él, es como volver a la fuente un poco, ¿no? Este primer cuadro justamente, lo han visto en la sala, es obviamente, ¿no? Un paisaje del río Uruguay, una vista del puerto. Lo pinté a los 17 años, estaba en esa época haciendo el bachillerato artístico, que fue una institución realmente que apareció en un momento de mi vida muy importante, porque poder hacer un secundario con una orientación artística y sentir que estaba en mi ambiente en ese momento, creo que marcó mucho todo lo que vino después, ¿no? Y acababa de empezar el bachillerato, era una escuela en ese momento de poco prestigio en Concordia, ¿no? Recuerdo una anécdota de esa época, una mamá de un compañero de la primaria todavía que me dijo esta frase: qué lástima un chico tan inteligente, porque iba a ir a arte visual, ¿no? Y esto tiene que ver también con el sentido que tiene, ¿no? La actividad artística en la sociedad actual, ¿no? Es en muchos aspectos casi marginal.
Pero si uno insiste y persiste y pasan 45 años de trabajo, evidentemente muchas personas, como ustedes aquí, se dan cuenta que la cosa viene en serio, ¿no? Que no era un pasatiempo de fin de semana, sino un compromiso de vida que da, digamos, materializa una vocación, que en mi caso la sentí de niño, de pequeño, muy pequeño, y a los 17 años yo ya sabía, quería, digamos, empeñarme en ser el pintor que, bueno, no el que soy ahora, sino uno mucho mejor que me imaginaba, ¿no? En aquella época. Y bueno, se va aprendiendo a convivir con la frustración de no llegar siempre a lo que uno anhela, ¿no? Pero también con la satisfacción de hacer todo lo posible para alcanzar ese objetivo, ¿no? Y creo que esta es una realidad para todos los artistas en general y creo que para todas las profesiones, ¿no? Todos a los 17 años imaginamos un futuro bueno, maravilloso y luego la realidad es lo que es. Pero esta muestra significó y significa aún, porque quedan un par de días, mucho para mí. Volver a Concordia después de 30 años, creo que nació una muestra acá, importante, sí. Sentir que el cariño, ¿no? de todo un público, a muchos de ustedes los conozco desde hace más de 30 años, ¿no? Pero también se ha acercado mucha gente joven. Y gracias a la gestión de la fundación, también han venido alumnos de colegios, ¿no? El otro día estuve con un grupo de niños de 13 años del Colegio Los Naranjos, por ejemplo, que Alejandro Conti me ayudó a manejarlo un poco. Una verdadera tropa, sí, una verdadera tropa de niños entusiasmadísimos, emocionados con la muestra, contentos, alegres, ¿no? Y eso, bueno, es un renuevo para mí muy importante, ¿no? Me parece que si este tipo de actividades son más frecuentes y se trae a toda una generación de muchachos a las exposiciones, a los conciertos, lo que haga Magma, eso genera en el futuro es lo más educativo, digamos, que puede haber, ¿no? Es estar en contacto con el arte. Bueno, este cuadro entonces, yo ya pintaba hace rato, hace tiempo, y lo puse porque de algún modo me pareció un punto de partida que se justificaba por, si bien es un cuadro donde todavía se ve al muchacho inexperto, digamos, en el manejo del pincel y está hecho totalmente de memoria, o sea, con un apunte simplemente, sin el apoyo de la fotografía, como utilizo ahora, por ejemplo, ¿no? Para hacer esos cuadros tan detallados, obviamente. Creo que tiene algunos valores que puede ver a la distancia que merecía estar en la muestra, ¿no? A pesar de mi juventud cuando lo hice, y además nunca lo había expuesto en Concordia, ni en ningún otro sitio, ¿no? Es un cuadro que pinté, quedó en la casa de mis padres, y ahí estuvo hasta ahora. Solo tuve que, bueno, restaurarlo un poquito si tenía algún problema. Aquí esta foto es anterior a la restauración, se ven los pliegues bien arriba, y tenía una pequeña rotura abajo. Bueno, lo recuperé, lo saqué del bastidor, lo tiré, lo limpié, etc. No lo mejoré, y así está. Bueno, pasamos a... Bueno, este cuadro tiene más o menos 10 años después que el anterior. Había pasado ya unos años, había terminado el bachillerato. Si bien ahí pone 91, yo creo que hay un error y es del 88, 87. O sea que unos 8 o 9 años anterior. Creo que mantiene un poco la misma forma, también está pintado de memoria, o sea, son imágenes. Bueno, esta es la peatonal de Concordia cuando recién se inició, ¿no? Todavía no tenía hecho ni los canteros, ni el piso, ni nada de eso en el suelo, y simplemente se había cortado la calle y una heladería puso esa sombrilla. Entonces son imágenes con las que uno se encuentra. Y lo que me sorprende siempre de este cuadro es el tamaño. Yo era un chico, todavía era muy joven y ya sentía que tenía derecho a hacer cuadros enormes y que alguien se los iba a bancar. Bueno, como nunca lo vendí, está a la venta, por cierto. Está aquí en Concordia, en la casa de un amigo que me ayuda a mantenerse,
a buen recaudo ciertas obras que no puedo trasladar, digamos, a otros sitios. Pero bueno, está conservado y creo que el estilo se mantiene un poco con el anterior, hay un parentesco estilístico y incluso cromático, ¿no? Cuando digo cromático me refiero a la combinación de colores, ese color intenso que todavía no había aprendido a manejar los grises, digamos, los tonos medios, todo eso que posteriormente fui incorporando. Bueno, también a mediados y fines, todos los años 80, una década mucha, tanto a nivel general, ¿no? Para todos los que volvíamos a la democracia, después de todos esos años duros y las colimbas, las guerras, no sé qué. Empecé a trabajar una serie de imágenes fantásticas a partir de una convocatoria de una bienal que había organizado Chandon. Entonces, a través de los humores etíricos, digamos, empecé a fantasear con procesiones, con duendes, con una serie de imágenes de personajes que aparecían en mi ánimo, y trabajaba prácticamente sin modelo. Todos estos cuadros de esta época tienen bastante realismo, pero lo pintaba, podríamos decir, de memoria o con apuntes. Y las caras son caras, simplemente que van saliendo mientras uno procesa la pintura, no son retratos, digamos. Y el tono, bueno, se mantiene esa paleta alta, ¿no? De contrastes fuertes que predominó toda esa época. Creo que hay otro de esa época, ¿no? Ahí. También, bueno, en el anterior había alusiones al vino, ¿no? Estaban las vinitas por detrás. Y acá simplemente están volando. Esta serie duró casi 3 años, 4, y hay mucha pintura, muchos cuadros, dice, y algunos que están en Concordia. Recién me mostraba una señora que vino, amiga, uno de los cuadros que tiene en su casa, que es esta época. Que es interesante. Bueno, acá se mantiene esa paleta también fuerte, ¿no? De contrastes altos. Y en ese momento, bueno, era yo muy joven y sentía que el color tenía que ser crudo, protagónico y arreglártela como fuera. Pobres los que lo miran, pero bueno, es fuerte, es intenso. Y no me quería, bueno, nunca quise embarcarme en una determinada escuela o ideología artística, digamos. He preservado siempre una libertad de pintar lo que siento como necesario, digamos, ¿no? O la realidad me va mostrando como necesario. Bueno, casi en la misma época empecé a pintar Concordia. Hay cuadros como este que son muy casi fantasmagóricos. Esa es la Torre de Capuchinos, vista desde unos techos. Recuerdo que un amigo me facilitó un montón de fotos, que era aficionado a la fotografía, me facilitó un montón de fotos de techos de Concordia, y en una encontré esta, que eran en blanco y negro. Y lo curioso es que a partir de una foto en blanco y negro se transforma en un cambio de paleta notable, ¿no? La foto, el cuadro este que me mostró esta persona que les digo hace un ratito, combina los duendes con los techos de Concordia. De pronto, esos personajes volaban sobre Concordia, quién sabe por qué, y bajó la paleta. Así de pronto empecé a encontrar ese recurso de los azules, de los tonos más grisáceos. ¿Hay otro de esa época? Bueno, sí, también. Este está basado en un poema de Alejandro de mi hermano, totalmente onírico, la concepción del cuadro, pero la paleta, como pueden ver, es similar al otro, ¿no? Es decir, hay un recurso ya más elaborado de color, a mi modo de ver, más elaborado. Y la temática es enigmática. Si bien el poema alude a Arcanis y hay que dar título al cuadro, la versión es muy libre, no sigue la letra del poema, sino un poco el espíritu. No sé exactamente realmente qué significa cada cosa del cuadro, no está deliberadamente pensado como en muchas obras que simplemente surgen, pero la interpretación está libre a cada uno de ustedes. Digamos, si frente al cuadro algo les emociona, es interpretable. Si no, todas las pinturas se pueden explicar con palabras
también. Pero algunos elementos tienen que ver con mi historia familiar, por ejemplo, esa casa que aparece, la de nuestros abuelos de Santa Fe. Y arriba hay esos rayos, eran un adorno que tenía mi otra abuela en su casa, ¿no? Unos rayos de cerámica, están figurados ahí, ¿no? Como si fueran vivos, Y después, bueno, los animales son todos animales que me han acompañado a lo largo de toda la vida de pintura, ¿no? Los caballos, los gatos. Hay un pescado también que aluda al agua, ¿no? Los acuáticos, y podríamos seguir interpretando, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Ahí abajo están Pablo y Francesca. Claro, también está el infierno. Sí. Supongo que un poeta podría tratar las cosas, ¿no? Pasamos. Bueno, este pertenece a esa época, también es, bueno, evidentemente un gato. Y aquí, bueno, en esos años, justo pude ver en Buenos Aires, en el Museo de Bellas Artes, una gran exposición de Marc Chagall, del pintor ruso, que me motivó muchísimo. Se ve que, bueno, yo estaba justo con toda esta época así más de búsqueda interior, de imágenes que surgían espontáneamente, y como les digo, ¿no? En el otro caso también acá hay muchísimos cuadros que tuve que resumir en uno o en dos. Y esa influencia de Chagall duró casi 2 años, ¿no? Entre el 89 y el 90. No a lo Chagall, digamos, no es necesariamente Chagall, pero sí el espíritu, ¿no? Chagall es un pintor que hizo toda su obra en base a un sentimiento poético del arte, ¿no? Todo su lenguaje surge de sus emociones internas, y no se privó de nada, digamos, en relación a lo creativo, ¿no? Y curiosamente, hace pocos meses pude ver en Madrid una segunda exposición de Chagall, 30 años después, más o menos, de la anterior, también de 100 y pico de cuadros, y volvió a conmoverme de una forma notable, a pesar de que mi recorrido ha sido bastante alejado, ¿no? Mi recorrido posterior a esta época. Así que estoy con la incógnita de qué va a pasar de ahora en más, ¿no? Así que si a lo mejor vuelvo otra vez a sentir ese impulso de plasmar mi mundo interior, que a lo mejor queda un poco relegado en los paisajes, ¿no? Aunque creo que siempre es todo está, de algún modo. ¿Sí? Lo que uno es, cuando se está pintando y se está horas y horas con el material, ¿no? Como una alquimia un poco, finalmente todas esas emociones que uno pueda sentir o ideas que puedan venir, quedan plasmadas en la pintura y le dan un contenido que está integrado a la materia del cuadro. Quizá la pintura y la escultura y otras técnicas, digamos, de la plástica tienen esa cualidad, ¿no? Que, por ejemplo, en la literatura la emoción está en las palabras y en todas las resonancias que tengan, la música, el sonido. Pero la pintura es un objeto, ¿sí? Tiene un componente físico, matérico, ¿no? Y por experiencia, ¿no? Viendo, por ejemplo, todas las obras que puedo ver en el Museo del Prado ahora casi con frecuencia, pues tengo esa suerte, ¿no? El otro día hablaba con unos muchachos que sueñan con ir. Bueno, yo por suerte ahora, entre otras cosas, puedo ir al Museo del Prado y admirar esas pinturas, por ejemplo la de Velázquez, ¿no? Que no tiene nunca nada que ver una reproducción con lo que la materia de la obra transmite. Es decir, hay un contenido muy difícil de describir, por eso siempre aconsejo estar frente a la obra y quizá detenerse, ¿no? Un tiempo para sentir lo que el pintor transmitió en su técnica, en sus pinceladas, en la forma de colocar el material, el color, no solo el color, sino la materia del color en el cuadro. Todo importa, todo es expresivo, todo es necesario de algún modo. Y con ese espíritu trabajo siempre, si no, nunca estoy distraído cuando pinto, ¿no? Es una atención constante y no una lucha, sino un recorrido, ¿no? Que vas haciendo desde que empezás en el cuadro y las primeras manchas hasta el final, ¿no? Hasta que la obra, bueno, uno siente que está de algún modo acabada porque ya hay poco que decir en ella. Es un poco el recorrido. Ahí, antes de que saque
la mancha roja que está acompañando la línea del gato. Es impresionante cómo se sostiene eso en el conjunto, ¿no? Porque podría ser algo un poco violento. Sí, lo que pasa es que la dejé yo, muchas veces se empieza un cuadro con el color opuesto, ¿no? Si el cuadro va a tener una tonalidad verde, a lo mejor la primera mancha es roja. Hay una ley de los complementarios en la pintura, los que saben algo de plástica la conocerán, allá está chiquito. Los complementarios, fíjense, en la serie anterior, que es tan cromática, tan fuerte, siempre se juega con eso, porque el complementario, como su nombre lo indica, complementa al otro color, ¿no? Siempre que hay un rojo, si hay suficiente verde cerca, lo va a compensar, y creo que es eso lo que compensa ese rojo. Y el rojo compensa tanto verde, ¿no? Es un cuadro bastante azulado, verdoso. Y cuando quedó esa mancha roja, y la firma incluso roja, ¿no? Decidí, y hay algo de rojo también en la torrecita ahí, sentí que estaba bien así, más allá de que es discordante con la imagen en sí, ¿no? Sería más coherente que el borde del gato estuviera limpio, digamos, pero no sería el cuadro que es, ¿no? Pero el rojo compensa. Acá ven, pasa algo parecido. Lamentablemente este cuadro no lo pude exponer porque no lo encontré, así que todavía tengo que seguir buscando en algún lugar porque es un cuadro que me gusta mucho, se llama El Trovador. Pensé que estaba acá en Concordia y resulta que lo debo tener a lo mejor en el taller de Buenos Aires o en algunas obras he perdido, a lo largo de los años a veces se pierden. Pero pertenece a esa serie y hay muchos más elementos, ¿no? Aparece de nuevo la música, siempre, los músicos han formado parte de muchos cuadros, ¿no? Y he estado siempre presente, y yo pinto con música, ¿no? A pesar de que a veces no aparezca literalmente una guitarra o un piano. Pero bueno, los elementos, como pueden ver, y acá sí ven, se combina lo idilicio, ¿no? En el del gato también, con los personajes. Y esa luna a cuestas también dio un segundo título al libro, al cuadro, se llamaba Con la luna a cuestas, ¿no? Quizá más poético. Y este es bastante chagalesco, sobre todo la figura del caballo. Si alguien conoce la pintura de Chagall, él pintaba a los animales con ojos humanos, ¿no? Y es una característica. Se le ocurrió a él, ¿no? Ponerle a un caballo un ojo humano, a un asno un ojo humano, y entonces los humanizan absolutamente. Si pueden ver alguna vez pintura de Chagall, se emociona muchísimo. La forma en que usa el color, es fantástico. Bueno, ya entramos en los 90, y el tema del bosque, de los bosques en general, ha estado también bastante presente, sobre todo en esos años. Si bien aún no me había volcado al paisaje de lleno, como lo hice un poco después, los bosques empezaron a ocupar un lugar, porque de algún modo, si uno lo piensa, el bosque es el origen de todos los mitos, ¿no? En la antigüedad, sobre todo, y los duendes, y después cuando conocí Galicia, los bosques gallegos están llenos de duendes, ¿no? Por todos lados. Y aquí también, ¿no? Si bien hay el bosque nuestro es un poco importado, la selva también está llena de esos personajes míticos. Así que, si bien acá no hay personajes, está el bosque. Y lo he pintado de muchas maneras. Aquí, bueno, me interesaba traer este cuadro porque hay elementos un poco geométricos que también pertenecen a una serie como de 20 cuadros, así, que tenían esa intención, ¿no? Un poco geometrizante de la imagen, explorando las posibilidades de la línea más recta o más geométrica en un bosque o en un paisaje, ¿no? Y la paleta, bueno, se ha calmado, se ha aplacado, y prácticamente no abandoné esa idea de que si aparece el color intenso esté en un contexto como más armónico, más apacible, buscando, bueno, una expresión más, de un modo menos violenta, menos agresiva. El color, podríamos decir, intenso, es como si fuera rock pesado, ¿no? Y esto
es más sinfónico, ¿no? Es más acústico, de alguna manera, buscando relación, ¿no?, con la música. Bueno, acá me salí del, ¿cómo es? Me puse a razonar fuera del recipiente. Hay una serie, este es un ejemplo, está en la exposición este cuadro, está acá en una casa de Concordia, en la casa de una persona muy valiente que conozco. Y a lo largo de los años, cada tanto, me sale una o dos pinturas, que yo le digo raras, porque no pertenecen a nada de lo que esté haciendo en ese momento. Pero las hago igual, ¿no? Incluso en algún periodo me he inventado seudónimos, porque la gente va a pensar que estoy loco, ¿no? Hago cosas raras, ¿no? Mejor hacerlas pintando, ¿no? Este cuadro, bueno, surgió como una imagen, bueno, un poco en trance, un poco sin una idea previa, ¿no? Empezaron a aparecer esas líneas. El ojo quizá tiene que ver con otros cuadros donde en un momento la idea de pintar ojos me pareció muy interesante como búsqueda, y pinté unos cuantos ojos, ¿no? O sea que el ojo que aparece aquí, si bien parece el ojo egipcio, lo de los Osiris, y las esculturas de arriba, un poco como aludiendo a las esculturas cuneiformes, ¿no? La escritura cuneiforme. Les juro que yo cuando pinté el cuadro sabía lo que estaba escribiendo ahí, pero después se me olvidó. O sea, pueden leer lo que quieran. ¿Algo sabía lo que estaba escribiendo? Sí, iba haciendo como un relato, pero conecté con algo, se ve, del inconsciente colectivo, vayan a saber, ¿no? Y los personajes que aparecen arriba dan título al cuadro, ¿no? Algunos animales, donde incluía el ser humano, una especie, yo lo interpreto como una especie de laboratorio, ¿no? O de lugar así donde se exhibe, se investiga algo. El cuadro en sí es como una investigación, por ejemplo, así. No lo pude exponer por falta de espacio, y además quería, bueno, que estuviera dentro de un contexto que no pude, digamos, poner todos los cuadros raros. Traje 4 y no los pude mover. Bueno, queda para la próxima. Bueno, ¿sí? Bueno, este es otro de los raros, si bien tiene un aspecto un poco paisajístico, si bien no hay horizonte, pero bueno, de algún modo se alude a él, ¿no? Con las manchas. Y fíjense que los caballos tienen una configuración algo semejante al del cuadro. Y hay otro, que sigue a este, también está en una casa acá en Concordia, en la casa de una persona muy valiente. Y el otro día en la charla hice un recorrido recordando la experiencia que tuve en una cueva con pinturas rupestres, porque cuando conocí esa cueva en Cantabria, pensé en este cuadro, curiosamente, ¿no? En ese momento, como si al pintar este cuadro tiene 30 años de diferencia entre mi experiencia con la cueva rupestre, que fue hace poco, y esta pintura. Pero me acordé de esta pintura, la volví a la memoria, porque en el tratamiento hay de la superficie del cuadro con el óleo. Recuerdo que se me iba secando. El óleo al empezar a secar tiene una consistencia muy pastosa hasta que queda como piedra, ¿no? Y se lo pueden mover hasta un momento donde ya no se puede mover más. Y ese es el tratamiento que tiene la base del cuadro, el fondo. En el otro también, en el anterior también. Y ahí, ya con el último grosor de la pintura, raspando con la espátula, aparecieron estas figuras, ¿no? Curiosamente es una técnica que utilizaban los pintores que pintaban en las cuevas, ¿no? Pintaban sobre la piedra y raspaban y ponían algo de color para obtener la imagen que encontraban en la piedra. En esa cueva en particular, que se llama Covalanas, la pueden googlear si quieren, pero hay pocas pinturas, son todas de animales, de ciervas. Le llaman la cueva de las ciervas rojas, poéticamente, porque están pintadas con tierra roja. Tiene 25.000 años y uno entra ahí y están como recién hechas. Es impresionante. La pintura se ha adherido a la piedra por un proceso de
es piedra caliza, entonces el pigmento es simplemente pigmento y agua, no tiene ningún otro aglutinante, digamos. Y eso ha permitido, seguramente el que lo hizo, se parece que era una mujer, una pintora, por algún registro que han encontrado ahí, registro arqueológico, digamos. Resulta que simplemente el pigmento con el agua y la humedad de la cueva y la cal, porque era un antiguo fondo marino, eso hay muchos restos de fósiles marinos ahí, está a casi 1.000 y pico de metros, 1.500 metros actualmente, ¿no? Y se ha ido el pigmento adhiriendo a la pared de la cueva y, según nos dijo el guía, solo picando con un cortafierro se puede sacar la pintura, así que tenemos una cueva para ver también. Y bueno, todo eso me hizo recordar este cuadro, y también es un camino que a lo mejor puedo continuar en algún momento, ¿no? O sea, tengo bastantes interrogantes para lo que venga. En el folleto del catálogo, que es la primera vez que me autopresento, digamos, siempre recurría o a mi hermano o a otros escritores. Al final dejo abierta esa puerta, justamente porque esta muestra tiene tanto valor para mí que de algún modo, no digo que cierra ningún capítulo, pero sí puede marcar un antes y un después en lo que me quede por hacer, ¿no? Y que espero que sea mucho. Algunas experiencias recientes me han hecho ver que la vida es un regalo, realmente, y seguir adelante haciendo lo que uno más quiere es lo más importante, ¿no? Como en lo personal, y creo que para todos nosotros, estamos acá y los que nos venimos. Bueno, antes que me ponga más filosófico, seguimos. Disculpen. Bueno, más o menos en esos años también me dediqué a pintar interiores, ¿no? Bueno, pinté bastante el paisaje urbano de Concordia en esa época y algunos interiores. Esta era la pileta de mi taller, que luego puede ser la pileta de cualquier sitio. Y pinté varias piletas. Las piletas, bueno, un tema que siempre también me ha atraído mucho. Y tengo pendientes algunas piletas para pintar también, que todavía no hice, ¿no? Es una vieja pileta, si han visto el cuadro pueden ver la cantidad de materia que tiene, que se justifica por las capas de pintura que suelen tener las casas viejas, ¿no? Muy poca gente rasquetea la pared hasta el ladrillo, ¿no? Para volver a pintar. Entonces, las capas de pintura se van acumulando, y qué mejor para un cuadro tener muchas capas, ¿no? Parece siempre las capas de color son un poco la esencia de la pintura, ¿no? Y sobre todo, bueno, la parte de la canilla tiene mucha materia, y eso es lo que, si ustedes ven esta foto y van después a ver el cuadro, se dan cuenta del abismo que hay de expresividad, ¿no? Entre esta imagen plana, un poco de, se ve bien, pero no tiene nada que ver con la pintura original, ¿no? Así que eso es todo un tema, lo que pasa hoy día con las pantallas, y me pasa a veces que hago una muestra y va poca gente a la galería porque se contentan con verla, dicen, la vi en Facebook o la vi en Instagram, ¿no? Y lo que vieron son fotos, no vieron la muestra, no vieron la pintura, ¿no? Pero vivimos esta época, ¿no? Donde las pantallas nos están copando la vida un poco. Pronto vamos a hacer todos siluetas. Esperemos que no. Pero sí, un cuadro es como un ser vivo, ¿no? De algún modo. Y la pintura original permite dialogar. Y eso es un concepto, incluso lo he visto en Madrid, por ejemplo, hacer muestras en la misma exposición. Nos pasó, ¿no? De ver una muestra de Sorolla. No sé si ubican a Sorolla, un gran pintor español del siglo XX, del XIX-XX, ¿no? Un pintor extraordinario, que estar frente a sus originales es una experiencia maravillosa. Pues, ¿qué hacen? Ponen una sala con proyecciones inmersivas, que le llaman, ¿no? Donde te proyectan a todo color, o sea, con una intensidad de luz espectacular, en las paredes, el techo, el piso, o sea, entras ahí aturdido de imagen, ¿no? Es todo pantalla. Y salís de ahí a ver originales. Claro, el original te parece lucido, después, ¿no? Como salís como, no sé, como salir, me imaginaba, de un concierto de rock pesado a un concierto de cámara, o sea, es imposible escuchar nada.
Y eso me pregunto, gente tan experta y en salas tan prestigiosas del mundo, ¿cómo hacen eso? ¿Por qué lo hacen? Creo que nos están de algún modo formateando para que las pantallas pasen a ser nuestra vida, ¿no? Y yo voy a luchar contra eso. Creo que todos acá, ¿no?, pensamos así. Y en un original, cuando estás frente al cuadro, podés dialogar, se puede dialogar con la pintura. Porque el pintor es sutil, el pintor deja cosas sin terminar, ¿no? Hay una posibilidad de interactuar con la obra. En cambio, en una pantalla estamos totalmente pasivos, ¿no? La pantalla nos invade y es solo eso, ¿no? Sigo filosofando. Bueno, lo que pasa es que me gusta transmitir algunas ideas también. Seguimos. Bueno, a mediados de los 90, más o menos, me fui a vivir acá a una quinta cercana a Concordia, una experiencia muy intensa, y me volqué al paisaje, definitivamente, he hecho otras cosas, pero mayoritariamente me puse a pintar paisajes de campo. Empecé con los paisajes de Concordia, luego incorporé paisajes de todo el litoral, ¿no?, de la zona de la provincia de Buenos Aires también. Y luego pinté también en España, pinté, bueno, acá pueden ver algunos, de Galicia, de Madrid, muchos. Y pienso seguir haciendo eso, es decir, pintando paisajes naturales de distintos sitios. Donde vaya, me lleve un poco, a veces en viaje en plan turístico o en plan, bueno, vacaciones o lo que sea, pero ir rescatando paisajes de distintos sitios. Y lo seguiré haciendo también, ¿no? En esta primera hay una diferencia bastante grande entre la factura, es decir, el tratamiento de estos primeros paisajes, que son mucho más matéricos. En esa época tenía esa necesidad, digamos, pertenece un poco a la época de la pileta, un poco posterior, ¿no?, de poner mucha pintura, mucha materia. Y se pueden ver claramente, están en la primera sala, pertenecen a la década del 90 y los primeros 2000 más o menos. Y son, bueno, esos temas. Usé este para la tapa del catálogo porque representaba la travesía. La idea de titular así la muestra alude a todo el recorrido, obviamente. Y me pareció que este cuadro, con ese camino tan embarrado y tan denso, representaba o aludía mejor al tema de la muestra, ¿no?, de la travesía. Bueno, pasamos al otro. Hay otro de esa época, hay dos más de esa época. No sé, bueno, como tienen los originales acá a 20 metros, después los pueden volver a ver si quieren. Pero se puede apreciar esa densidad también de la materia en este tema, sobre todo en lo que es la tierra, ¿no? El agua un poco menos, el cielo un poco menos, la tierra y los árboles tienen mucha carga de pintura. Y lo valoro. Yo, pasados los años, encuentro que tienen un sentido muy profundo. Y pinté muchísimos paisajes, muchos. Y con esta obra, de algún modo, he sentido que conectaba con muchísima gente, ¿no?, de acá y de otros lugares. Y así que estoy agradecido a toda esa serie de paisajes que pude hacer y que en las circunstancias me permitieron hacer y me permiten hacer a día de hoy. Hay uno ahí que lo pueden ver acá, que es el del Jacarandá, que tiene 3 meses, ¿no? Lo pinté hace poquito. Y hay algunas diferencias, digamos, de estilo, de acabado, o podemos decir, de elaboración técnica, porque bueno, se aprende algo a lo largo de los años, ¿no? Pero creo que la esencia se mantiene. Así que seguimos. Bueno, este es de la misma época. El tema de las casas de campo, los puestos, ¿no?, siempre me han resultado, bueno, además de visualmente muy gratos. Transmiten un poco la idea del oasis, ¿no?, de ese lugar de refugio frente a la inmensidad del campo, o lo que de algún modo representa la presencia humana en la naturaleza. También el tema de los puestos lo he hecho muchas veces. Creo que hay otro también con una casita. Ahí. Bueno, este es de un campo uruguayo, el campo de la Aurora en Salto. Se llama La Ilusión y pasé unas cuantas noches en esa casita. Sí.
es tal cual, está ahí medio sola, con el arbolito al lado y sigue estando. Muy parecido, a pesar del tiempo. Y faltan las vacas nomás, pero bueno. Después pinté vacas más adelante. Aquí de a poco. Bueno, acá aparece Galicia. Empecé a viajar a España en 2005 y conocí Galicia en esa época y me enamoré de Galicia. Es un paisaje, bueno, el colorido del paisaje es muy, muy parecido al nuestro, quizá por eso, ¿no? Si bien en las marinas se aprecia menos, en aquel cuadro que está allá, que es una campiña gallega, que después, bueno, vamos a ver acá también. El colorido y la vegetación, la luz que hay es muy similar. El terreno obviamente es montañoso, es diferente, pero hay una conexión. Quizá por eso venían tantos gallegos a la Argentina, ¿no? Se encontraban a gusto aquí. Y la imagen esa de los barcos en la arena siempre me resultó muy, muy poética, ¿no? Porque tiene que ver con la suba y baja de las mareas. Cuando el pescador llega está en el agua y cuando baja la marea se queda anclada en la arena, incluso atada, ¿no? Para que cuando suba no se la lleve a la barca. Y de pronto, bueno, uno se encuentra con una barca de ese color, ¿no? Es una pintura en sí misma, ¿no? Así que no era difícil que la quisiera pintar. Y hay otra que ven la diferencia, ¿no? Se ve claramente lo que es el original. Bueno, la otra es amarilla. La otra es amarilla. Sí. La ve naranja. Claro, sí, sí. Bueno, el cuadro está en el hall de entrada de la barca amarilla, lo pueden ver. Sí, por ahí pasa más desapercibido porque está en el hall. Incluso le han puesto una lámpara. Sí. Bueno, es el mismo tema, lo pinté muchas veces este tema, también con muchas barcas, cuadros grandes con muchas barcas. Creo que queda algún catálogo, pero en el año 2012 hice una gran muestra en la Casa de Galicia de Madrid. Me ayudaron a realizar esa exposición, personas gallegas y argentinas. Y llevé nuestro paisaje a ese lugar. Es una institución muy prestigiosa de Madrid, que está muy cerca del Museo del Prado, en un lugar espectacular. Y tuve la suerte, que se interesaron en el plan, que era paisajes de 2 orillas. Y claro, uno no está acostumbrado a esas cosas, pero la Casa de Galicia, cuando se interesa por algo, lo hace a lo grande, ¿no? Entonces, hicieron un catálogo de lujo, lo hicieron ellos, o sea, todo hicieron ellos. Yo solo tuve que pintar los cuadros, ¿no? La parte fácil lo hice yo, bueno, viste que es difícil, ¿no? Armar una muestra, ¿no? Hay tantos detalles que tener en cuenta. Sí, casi que pintar los cuadros no es más fácil a veces. Igual lo tenés que hacer. Claro, depende para quién, ¿no? Puede ser. Pero bueno, es parte del trabajo, ¿no? El montaje, la logística, todo eso. Bueno, se ocupaban de todo y el salón era enorme, así que pinté creo que cerca de 20 y pico de cuadros para toda esa muestra. Lo pinté en Madrid como pude, no tenía taller propio todavía, así que con la galería que trabajaba me prestaba el espacio. Y compartía con otros profesores y tal, así que mi taller estaba dentro de una caja, ¿no? Y los cuadros los iba amontonando donde podía. Y así pinté esta muestra con cuadros muy grandes. Hay uno que adquirió la Casa de Galicia, por suerte, y está allí. Y bueno, otros han ido recorriendo distinta suerte, y hay 2 de esa serie que están acá ahora. Así que interesante. Bueno, ese es el otro de Galicia, que ya ven la diferencia. Pero bueno, esto es lo que les digo de las pantallas. La experiencia, además del color, la experiencia sensorial, ¿no? Lo que transmite, la materia, todo eso. Por suerte, cuando empecé a conocer, y en Madrid, traen muchas muestras de artistas de todo el mundo, tanto en el Museo del Prado, en el Thyssen, o las fundaciones, por ejemplo, allá la fundación de la empresa Mafre, que es una empresa de seguros, tienen unos edificios y una infraestructura extraordinaria.
extraordinarias, como si fueran realmente museos, ¿no? Esta de Chagall, por ejemplo, fue en la Fundación Maja, no fue en ningún museo demasiado conocido, pero son unas salas extraordinarias y tienen un presupuesto para transportar todo eso. Imagínense, bueno, había un cuadro de Chagall que está en Viena actualmente, que debe tener 5 metros de base por 3 metros de altura, más o menos, ¿no? Mover eso, volverlo a montar, bueno, son experiencias muy, muy buenas. Uno a veces sale un poco humillado, ¿no? Porque lo que uno hace, pero todo enriquece, ¿no? Es una experiencia muy, muy fuerte. Y eso lo puedo, bueno, trato de atesorarlo y de incorporarlo a lo que hago, ¿no? Y todo eso, bueno, es la ventaja de estar allá, aunque se extraña mucho de Terruña, ¿no? Si alguno ha tenido la experiencia, pasamos. Esta es una pintura un poco intermedia entre esos primeros que vimos y los últimos. Se empieza a aligerar. Eso es lo que quería que vieran, ¿no? En los originales. Quizá motivado por también el paisaje urbano que empecé a pintar en estos años y los desnudos. Por eso empecé a sentir, digamos, que podía transmitir lo mismo usando la pintura menos densa, ¿no? más liviana y más aérea. Sin embargo, con este todavía tiene bastante más. Hay otros más livianos, más como que si la superficie del cuadro fluyera más, ¿no? Es la que por lo menos lo intento y trato de transmitir. Bueno, este es un paisaje de Madrid que está ahí también. Esta zona, bueno, vamos mucho, es un lugar que se ha vuelto muy familiar para mí, se llama el Valle del Paular. El Paular es un monasterio que en el siglo XV, creo, que está, bueno, restaurado, está muy bien, hay un museo dentro, no más un monasterio, pero lo conservan. Y parece parte del paisaje, ¿no? Esto es el paisaje, ¿no? Pero el monasterio está en esta zona. Y en toda época del año es precioso. Y cuando hay nieve, he pintado muchos cuadros con nieve porque el color, la sombra de la nieve es maravillosa, ¿no? Esos azules que aparecen, medio violáceos, tratando de, bueno, de representar lo que es la sombra. Yo espero que ustedes vean la sombra, no el azul, pero es intención. Y los árboles, bueno, ya se enojan, las montañas nevadas al fondo. Es un valle, bueno, actualmente por suerte es un parque natural protegido, entonces ya está libre de toda explotación, sobre todo de los árboles de la zona, ¿no? Fue devastado hace unos cuantos decenios y lo han recuperado. O sea, son valles que han sido recuperados ahora por bueno, la acción humana, ¿no? O sea, los protegen, los vuelven a plantar y después la naturaleza hace su trabajo y se recupera el paisaje, ¿no? Así que bueno, eso es una acción muy, muy buena que se está haciendo en muchos países de Europa. Crear lugares que se preserve la naturaleza y vuelvan, ¿no? Vuelven también la fauna, ¿no? A aparecer. Algunos animales que están en riesgo de extinción se vuelven a incorporar a estos paisajes, ¿no? Bueno, llegamos a las chicas. El otro día, cuando vinieron los alumnos de 13 años, en un revuelo ahí, no sabíamos con Alejandro cómo explicárselo, pero el problema. Para ustedes es más fácil, me imagino. El desnudo, bueno, pertenece a un género clásico de la pintura, de la época de los griegos, ¿no? Si bien no se conservan pinturas, sí la escultura. Y ha pasado a nuestra tradición occidental, digamos, como quizá la esencia un poco de la belleza, ¿no? De la pintura. Y como tal no me lo quería perder, así que alrededor cuando pude, todo también tiene que ver con las posibilidades materiales de realizar una obra. Entre el año 2008 y 2010, esos 2 años suspendí, digamos, toda la actividad que tenía con los paisajes y tal, y me centré en la figura. Entonces empecé a estudiar, primero a retomar, ¿no? Son temas que se estudian, ¿no? Cuando haces la carrera de arte, pero con bastantes limitaciones y poco tiempo. Entonces me dediqué de lleno
a eso. Primero en parte en Buenos Aires, en la asociación Estímulo, que uno puede ir a dibujar de forma libre y hay modelos todo el tiempo, a las horas que vas. Y en el Círculo de Bellas Artes en Madrid funciona de la misma forma, más o menos. Así que hay cientos de dibujos, primero, y acuarelas y estudios y tal. Traje dos que se pueden ver también en el hall. Hay una acuarela y una tinta que los vamos a ver ahora proyectados. Pero bueno, concretamente esta serie, que casi todos los que traje ahora, que son parte de una serie más grande, en realidad la motivación principal fue ver La Venus del Espejo, un cuadro de Velázquez, que normalmente no está en Madrid, y tuve la ocasión de verlo en una muestra que se hizo. Y me conmovió tanto que dije, bueno, lo tengo que intentar, por lo menos, no acercarme en parte a esa máquina. Y como era algo que tenía pendiente, decidí hacerlo en esos años, ¿no? Y como muchas cosas, eso me trajo otras, y acá estamos, ¿no? O sea que, si bien es una serie un poco que está encapsulada con otras temáticas, digamos que anteriores y posteriores, y que no he continuado de forma fluida, ha significado mucho para mi trabajo, y creo que aprendí mucho también de cómo representar, ¿no?, elementos de la figura en general, no solo de la piel de una chica o de unos paños. Si recuerdan La Venus del Espejo, la pintó Velázquez, es el único desnudo que pintó Velázquez, y es una figura, bueno, está en la casa de mi hermano, el cuadro que hice, no La Venus de Velázquez. Hice una versión que le llamé La Venus sin espejo, porque el fondo es oscuro, para resaltar más la figura, pero intenté la misma pose, porque es una pose muy, muy particular. Está de espaldas la figura, y la cara de la chica, de la Venus, se ve en el espejo, ¿no? Es una genialidad, como tantas de Velázquez, ¿no? Y es un cuadro tan aéreo, tan sutil, está tratado con tanta maestría, que es maravilloso. Así que acá, bueno, para mí fue, digamos, un trabajo, como les decía hoy, de mucha frustración, ¿no? Pero bueno, los resultados son los que son, y bueno, creo que de algún modo transmiten algo, ¿no? Bueno, seguimos, vamos a mostrar la serie esta más rápida. Trabajé bastante tiempo con la misma modelo. Eso crea, digamos, bastante familiaridad con respecto a la imagen, ¿no?, al tamaño, a las proporciones, y todo eso me sentía como sí, ese que continúa. Bueno, son poses siempre tranquilas, ¿no?, donde la modelo puede estar bastante tiempo, ¿no?, en el trabajo. Como ven, no tiene nada que ver con los originales. Bueno, esta es la acuarela que les dije que está allá. Estas son poses muy rápidas. El estudio del dibujo de poses de pocos minutos es un gran ejercicio, ¿no? Ayuda a captar las proporciones y a internalizar de algún modo la forma del cuerpo, ¿no?, de la figura. Y luego eso, bueno, se vuelca también en la pintura, no directamente, pero sí contribuye, ¿no? No esté pensando en complicaciones, ¿no?, en cuanto al dibujo, por lo menos, ya centrarse más en el tratamiento del color. Esta es una tinta china. Esta es una pose más rápida, si no me acuerdo mal es de 3 minutos. Pluma, ¿no?, la pluma con tinta china, la de siempre, y la aguada, un pincel que se tiene ahí al lado, se moja un poco y se... Y acá, bueno, el asunto es hacer mucho y elegir después lo que, bueno, que considere uno que están mejor logrados, ¿no?, y dejarlo como obra. Lo otro queda como estudio, ¿sí? Bueno, este pertenece a otra serie, es un cuadro hecho en acrílico, el único acrílico que traje. Y es de unos años posterior a los anteriores, y ya no tiene esa impronta velázquiana, digamos, ¿no?, del fondo oscuro, ¿no? Entonces, es un poco experimental. Utilicé incluso rodillos para lograr ciertas texturas. Algo que me gusta hacer cuando puedo, ¿no?, experimentar también con otros elementos, no solo el pincel, la espátula, sino
a veces la goma espuma, y me fabriqué una espatupón. A veces a los alumnos se les indico también, porque es colocar una esponja adentro de o sea, la espátula dentro de la esponja, ¿no? Y eso permite generar texturas con la pintura, ya sea acrílico, sea óleo, y recursos nuevos, distintos, ¿no? Y también probar distintas formas de usar la espátula o de usar los pinceles. También a veces el salpicado es muy útil, o la presión simplemente del pincel sin deslizarlo, ¿no? La brocha, usar brochas, las brochas basta, ¿no? Todo eso genera, bueno, para el que está, digamos, aprendiendo es muy útil, y para los que queremos seguir aprendiendo por nuestra cuenta también, ¿no? Y en este cuadro, bueno, me tomé muchas libertades técnicas, digamos, y creo que el resultado acompañaba bien, ¿no?, a nosotros, como una versión diferente de un tema clásico. Y las medias negras ni te cuento. O sea. Bueno, acá llegamos a los urbanos. El paisaje urbano, como les dije hoy, lo pinté mucho en Concordia. Hay incluso un cuadro que pinté de la Plaza 25 de Mayo. No conservo ninguno de esos cuadros, algunos creo que los vendí acá y otros en Buenos Aires. Pero hay un cuadro que pinté de la Plaza 25 que se imprimió para las tarjetas de UNICEF hace montones de años ya. Pero esa imagen de nuestra plaza recorrió el mundo, porque eran ediciones internacionales. Yo me enteré de casualidad, porque la galería con la que trabajaba normalmente esas buenas noticias no me las daba, pero me enteré por gente que había encontrado la tarjeta, y después reclamé en la galería y me dieron una cierta cantidad, que alguna conservo, pero fue una satisfacción muy grande, ¿no?, que nuestra plaza estuviera dando la vuelta al mundo, ¿no? Antes de la remodelaron, o sea, tiene los faroles antiguos, el cuadro, ¿no?, y algunos árboles que ya no están. Y bueno, pintaba mucho de memoria en esa época, entonces sin tantas fotos como ahora, entonces el estilo es mucho más suelto, ¿no?, es realista, pero en plan más simple, ¿no?, con el toque más fluido. Y bueno, cuando ya me quedé a vivir en Madrid, la ciudad, bueno, me empezó a invadir. También vi que es un tema que de algún modo no lo había terminado de desarrollar, así que retomé, ¿no?, el paisaje urbano, sin dejar del todo el paisaje de campo, y me fui especializando al final de las fotos vamos a ver un video donde hice la serie de fotos mientras pintaba el cuadro. Es algo muy tedioso, porque uno, digamos, cuando pinta, a mí no me gusta, ¿no?, mostrar esos procesos, si bien están de moda ahora en internet, ¿no? Está lleno de pintores pintando, no sé si han visto. Pero bueno, a mí en particular, la actividad del taller siempre me gusta que sea íntima, ¿no?, personal. Pero bueno, como había dado unos talleres de paisaje urbano, para los alumnos me parecía bueno que vieran el proceso, porque era el que sigo yo, ¿no es cierto? Hay muchas maneras de pintarlo, pero en este caso, bueno, un trabajo meticuloso, detallado, y el resultado es, digamos, una imagen muy ajustada a lo real, ¿no?, a lo que la ciudad transmite. Bueno, esta obviamente es la Puerta de Alcalá. Si han visto imágenes de Madrid, la pueden reconocer. La calle Alcalá tiene esa puerta que es histórica. Antiguamente había una muralla que ya no está, y a la izquierda de la foto se ve parte del paisaje del Parque del Retiro, ¿no?, de las arboledas del Parque del Retiro. Y bueno, el ajetreo, los coches, atrás se ve, por ejemplo, parte del edificio de Metrópolis un poquito, aquella otra torre del Círculo de Bellas Artes, Torreón le llaman, la otra torre que pertenece al Palacio del Correo, donde está actualmente el ayuntamiento. Y toda esa zona es muy hermosa en la ciudad, no sé, tiene una edificación y bueno, se ha recuperado, todos los edificios están muy recuperados, manteniendo, ¿no?, lo que fueron, y realmente muy pictórico toda esa zona, la Plaza de Cibeles, la calle de la Gran Vía. Así que para los pintores, hay muchos pintores en Madrid que pintamos en el paisaje urbano de Madrid y competimos ferozmente a ver quién lo hace mejor. Y eso es un gran estímulo también, ¿no? Así que
de algún modo, ahí creo que algunos lo conocieron, hay un pintor ya muy mayor, pero que inició esta idea de pintar Madrid, que fue Antonio López, y entonces, bueno, marcó una línea de trabajo de la pintura. Digamos, a mediados del siglo XX se dio en Madrid un grupo de pintores realistas, ¿no? que eran varios, destacó más Antonio López, pero hay muchísimos buenísimos. Y eso influye, o sea, uno está en un lugar donde ese tipo de arte se practica. En el Círculo de Bellas Artes también había colegas que pintaban no solo modelos, sino también paisajes. Y bueno, me sentí como parte, ¿no? Así que me atreví a hacerlo y no me está yendo mal con eso. Lo sigo haciendo. Y también he pintado Buenos Aires, ¿no? Bastante. Y esta imagen, bueno, es muy emblemática, no necesita muchas explicaciones. Sí, hice varias versiones de esta misma imagen. Una de esos cuadros está con componer. Y bueno, es buscar en este caso el horizonte muy bajo, con poca calle. Vamos a ver otro después al revés, donde el horizonte está más arriba y hay un gran espacio abajo. Pero acá prioricé el obelisco, ¿no? Necesitaba mucha altura, mucho espacio aéreo y bueno, el horizonte está muy bajo. Y los edificios, bueno, tienen un poco de... Si bien está trucado, ¿no? Porque con un horizonte tan bajo, los arquitectos sabrán, la perspectiva tendría que ir hacia el centro del cuadro, ¿no? Es un truco para que la imagen me quede como yo quiero, que es más estable, digamos, ¿no? Y no se distorsione con la perspectiva aérea, que sería, ¿no? Lo que es una foto. Por eso la diferencia entre una pintura y una foto. La foto, si bien la podés editar, bueno, pero cuando pintamos un paisaje urbano hacemos lo que queremos, ¿no? Ponemos, sacamos. Esa es la gran ventaja que tiene pintar un paisaje urbano y no depender solo de la foto, ¿no? Si bien me apoyo en la foto, pero luego todo eso lo voy transformando. Y se pueden dejar partes totalmente dibujadas, ¿no? La otra versión de este mismo cuadro, el primer plano está casi borrado. Entonces la persona que lo tiene me dice que ella es de Buenos Aires, cuando ve el cuadro siente el ruido, o sea, de la ciudad, ¿no? Al haber desdibujado el primer plano, aparece el ruido de la ciudad. Es curioso. El olor a pizza. Y el olor a pizza. Bueno, les cuento una cosa, para los que vayan a Buenos Aires, yo no tengo cuadros ni en el Louvre ni en ningún museo, pero tengo un cuadro en el Cuartito. No sé si conocen el Cuartito. Y entrada VIP, además. O sea que es mi mayor logro como pintor, tener un cuadro en el Cuartito. Que pinté, bueno, en la calle, ¿no? En la calle Talcahuano, donde está el cartel de la pizzería. Y le gustó tanto al dueño que, bueno, compró el cuadro y lo puso ahí, tiene una luz propia, un cartelito con mi nombre, así que más no puedo pedir. Bueno, en algunos viajes que hemos podido hacer, conocí Londres, Roma y París, ¿no? Ciudades, bueno, que hay que conocer al menos una vez en la vida, espero volver. Y me traje, como les decía hoy, ¿no? Fotografías y material como para luego pintar. Fue una serie bastante grande, de cuadros grandes, que hay dos aquí. Espero poder volver a llevar a Madrid si la aduana no me lo impide. Los traje ahora especialmente para la moto. Y bueno, acá, bueno, es más que decir la Piazza Navona, un lugar súper emblemático, y bueno, encontré esta imagen y la reproduje en el cuadro. También, como si después van al original, pueden ver que a pesar de ese aspecto fotográfico, siempre intento deshacer un poco la imagen. Es una técnica muy, bueno, que permite muchas sensaciones al que mira el cuadro, porque en realidad lo aprendí de Velázquez, a eso intento aprenderlo, ¿no? Velázquez, en los originales, cuando uno está frente al cuadro y se arrima, si el cuadro es muy grande, la pintura, la imagen desaparece. Son simplemente manchas de color y texturas que el pintor ha ido dejando para que el cuadro a cierta distancia se arme en la cabeza de que lo mira. Esa es la vitalidad que tiene el cuadro. Es mágico,
porque uno dice, no puede ser que yo vea una mano donde hay 3 trazos hechos parece que al azar, ¿no? Y sin embargo hay una mano, y la mano se mueve incluso, uno siente que está flotando ahí, la mano de la Menina. Me refiero al cuadro de las Meninas, especialmente, ¿no? Que es quizá la mejor pintura que uno pueda ver. Pero fue una técnica que él se inventó, si no se pintaba así hasta Velázquez, ¿no? Y luego de Velázquez, bueno, se ha aprendido, los impresionistas tomaron eso, sobre todo Manet, fue el precursor, ¿no? Los que saben algo de historia del arte es algo que se dice siempre, ¿no? Pero realmente sucedió así. Velázquez se inventó una forma nueva de pintar que abrió todo un recorrido mucho más expresivo y mucho más vital, porque si el cuadro se está armando en la cabeza de cada persona que va a verlo, nunca caduca, ¿no? Está siempre actual, siempre está vivo. ¿Y Goya? Goya igual, sí, Goya la toma a Velázquez directamente. Sí. Sí. Lo que pasa es que lo lleva con las pinturas negras. Goya traspasa, digamos, lo convencional absolutamente. No solo en las pinturas, en los grabados. Goya fue un grabador, ha hecho aguafuertes cientos, ¿no? Las hacía para vivir también, ¿no? Pero son pequeñitas, son aguafuertes tendrán 20 centímetros, 15 o menos incluso, pero de un poder expresivo extraordinario. Y era un dibujante, Goya, increíble. O sea, pudimos ver hace unos años una exposición en el Museo del Prado, había 200 dibujos de Goya, la mayoría pequeñitos, que eran los que usaba para luego hacer las aguafuertes, y algunos se asombran, así cómo se puede expresar tanto y con tanta intensidad en formatos tan pequeños y con tan pocos trazos. A veces es una simple mancha. Y, por ejemplo, no sé si ubican el cuadro de Aquelarre, es una de las pinturas negras más famosas. La imagen de la bruja que está en el centro del cuadro está en uno de esos dibujos. Y yo me asusté tanto cuando vi ese dibujo como cuando veo el Aquelarre, ¿no? Es impresionante, y es un dibujito muy pequeño. O sea que las posibilidades de Goya han sido, bueno, se sale del libreto, digamos, ¿no? De la pintura. También se aprende de todo eso. Yo no sé, he pintado algunas cosas negras, pero bueno, cuando uno está muy necesitado, ¿no? De volcar todo eso. Pero, por otro lado, Goya no lo pintó para ser mostrado, ¿no? Lo pintó en su casa, en las paredes. Pensaba que eso se destruiría, no creo que haya imaginado que iba a estar en un museo y que iba a ser valorado, ¿no? Por la sociedad de su época. Porque él hace todo eso cuando ya está totalmente amargado, decepcionado y hundido, ¿no? Zorro. De hecho, le llamaban la quinta del zorro, ¿no? Al lugar, despectivamente, ¿no? Diciendo, bueno, este tipo ya fue pintor de la corte, pero ahora es un pobre desgraciado y hizo eso, ¿no? Es una buena respuesta, ¿no? No sé si pero en los dibujos se ve Goya, perdón que me extienda con Goya, pero hace un retrato de la España de 1800 impresionante. O sea, toca todos los temas. Y en las pinturas negras, bueno, creo que es un legado a la humanidad. Y el antecedente de esas pinturas son el fusilamiento del 2 de mayo, que es un cuadro, quien ha podido verlo, sobrecoge. Es como una representación de la brutalidad humana y como un nunca más, ¿no? La sensación que me da a mí es esa. Bueno, esto no puede seguir pasando. Lamentablemente sigue pasando, ¿no? Pero ese desgarramiento de los que van a ser fusilados, de los que ya están muertos, los soldados franceses son como robots, ¿no? ¿Cómo se puede decir tanto con la pintura? Es impresionante. Así que, hablando de todas las distancias, perdón, es culpa tuya. Bueno, ¿cómo llegamos de la Piazza Navona a Lucha? Por Velázquez. Este es el puente Saint-Michel de París, uno de los puentes que cruzan el río Sena. Y esta imagen, bueno, veníamos caminando, había parado de llover justo, estaba todavía el asfalto mojado,
era la hora de la tarde que se empiezan a encender las lucecitas y el cuadro apareció ahí casi sin anestesia, ¿no? Porque esto lo tengo que pintar en algún momento. No lo pinté en ese momento, obviamente, pero tiempo después, en cuanto pude, retomé este tema, lo elaboré bastante. Es decir, las fotos que tomé eran bastante malas, y que tuve que... Malas digo porque vas apurado, no podés elegir mucho el tema. Hay otro que no está acá, pero que también lo hice en París, lo tomé en París, que es la salida de uno de los metros, la Lafayette creo que era, y de pronto aparece una chica con un paraguas rojo. O sea, todo gris, todo lluvioso, todo tal, y el paraguas rojo. La estaba poniendo, ¿no? Solo tenía que cabecear, digamos. Y así es muy, muy divertido, ¿no? Esa parte del trabajo donde te encontrás los cuadros viviendo, andando por la calle o visitando lugares. La casa con los árboles, el rayo de sol. El otro día veníamos de viaje de Paraná con Ale y venía Tiki también y sus hijas. Y había estado lloviendo y parando, ¿no? Y el cielo totalmente nublado. Era, no sé, las 5 de la tarde. Y de pronto aparece un haz de luz del sol a través de las nubes que ilumina el campo, ¿no? Entonces eso, bueno, le hice parar el coche y esto lo tengo que, no puedo no pintarlo, digamos. Así que, y justo había unas casas ahí, un puesto que le daba el sol en las paredes, que daba, o sea, la casa iluminada blanca con todo lo demás gris, el cielo oscuro detrás. Es impresionante, la realidad nos sorprende, ¿no? Les recomiendo que pinten. Es muy bueno. Bueno, ese es un futuro cuadro, así que las fotos no son gran cosa, pero sí me van a recordar ese momento, ¿no? Seguro. Y esto, bueno, tenía un poco esa connotación de lo cálido, ¿no? De las luces cálidas en medio de un ambiente frío. Me parece que es un contraste tan necesario, ¿no? Para nuestras vidas, tan necesitadas de refugio. Me parece que hay imágenes que también llegan por esa metáfora un poco, ¿no? Así, unas imágenes que nos remiten las sensaciones que todos tenemos. Bueno, esta serie es reciente, del año pasado. Acá hay algunos que retomé después de la pandemia, del parate de esos años tan terribles. Volví el año pasado a hacer una exposición de paisajes de campo en Buenos Aires, en la Galería Socorro, que fue muy difundida por suerte y fue mucha gente, estuvo muy bien. Y para mí fue un retorno a esto que les decía hoy, ¿no? De retomar un tema que me resulta tan familiar y tan grato y me oxigena, ¿no? Completamente. Y en viajes a Concordia que hice en esos periodos de pandemia, que igual vine porque bueno, tenía temas familiares de la familia y tal, pude recorrer zonas de acá de los alrededores de Concordia, incluso hasta Federal, algunos campos de gente amiga, y tomar muchas imágenes que me renovaron un poco el stock, ¿no? Y aparecieron las vacas por fin. Y la verdad, bueno, pinté un par de cuadros con este tema. Este lo pueden ver ahí. Creo que mañana me lo llevo, pero bueno, ahí está. Y las vacas, bueno, es un tema, si bien en algunos cuadros aparecían muy lejanas y como manchitas, la idea del arreo, bueno, estaba el cuadro hecho también, ¿no? O sea, encima el tipo con un pullover rojo y el otro con rayitas, o sea, estaba todo ahí. Y el jinete, que digamos el caballo de trabajo, ¿no? El que está en el campo argentino, el que también te hace patria, siempre me pareció un tema muy cálido, ¿no? Muy necesario también. Mucho más, muy noble, sí, mucho más que... Sí, hay muchos colegas que pintan también los caballos de polo, de carrera, ¿no? El pura sangre, pero el criollo, el caballo nuestro, el campo, el que trabaja y el que es usado todos los días para hacer las tareas del campo, para mí tiene una carga afectiva y emotiva mucho mayor. No es que no me guste, ¿no? Ver un pura sangre o los actos hípicos, me encanta, pero no me motiva a pintarlo, no se me da por ahí. Y esto sí, sin embargo, sí.
me siento muy identificado. Yo alguna vez, aunque no me parezca, arrié vacas. Con mi amigo José íbamos a su campo que tenía vacas en esa época y lo hice. O sea, salíamos, yo pesaba creo que 20 kilos menos y el caballo sufría menos, ¿no? Pero podía hacerlo y lo hice. Entonces, bueno, supongo que eso también hay una vivencia ahí detrás de la imagen, ¿no? Bueno, este se llama La Espera. Es un tema que retomé después de bastante tiempo. Y te alude, bueno, en ese momento, ¿no? El caballo está esperando. O sea, la actitud, sobre todo el caballo rojo, espera algo que llegue. Y esa combinación de elementos, la valla geométrica, bueno, aparece en algunos cuadros, ¿no? Las tranqueras, que son elementos geométricos dentro de la naturaleza, ¿no? Que son líneas rectas, obligan a un tratamiento diferente de la pincelada en ese caso. Y tienen esa particularidad de reflejar la luz en los bordes, ¿no? Que es o sea, pasa desapercibido, pero esos hilos de luz de algún modo dan todo un contenido a la imagen del cuadro en sí, ¿no? Es un detalle, pero muy importante. Y la forma que suelen tener las tranqueras también. Si bien responden a una necesidad práctica, estéticamente son muy bonitas, también muy pictóricas y de algún modo completan la imagen del cuadro, así que las pongo mucho. En cuanto puedo, meto la tranquera. Bueno, aquí está acá, como ven la diferencia, ¿no? También diferencia la proyección. Este tiene algunas particularidades, el cuadro que me salvó la vida. ¿Me salvó la vida? No voy a relatar todo, pero estuve en una circunstancia bastante peligrosa y este cuadro me protegió. No el tema del cuadro, sino el cuadro físicamente, ¿no? Yo a los cuadros los pinto con un tablero detrás y me hizo de techito. O sea, me ayudó en la situación. Sí, cuando explotó el taller, sí. Justo lo estaba pintando. Hace unos años, un par de años, explotó el edificio donde yo lo pintaba, ¿no? Y donde tenía mi taller hace 10 años en Madrid. Y salvé la vida de milagro, por eso creo que todo esto es un regalo. La vida me da, ¿no? Están con ustedes acá, contando esto. Y este cuadro que lo estaba pintando, me saltó del caballete y me hizo un techito y salí totalmente ileso de esa experiencia, ¿no? Sin un martillo. Así que le debo muchas cosas. Este cuadro vale oro. No. Tu vida. Bueno, mi vida está acá, ¿no? El cuadro cumplió su función. Y otra anécdota del cuadro es que cuando después lo retomé casi un año y pico después, lo retomé, la pintura del cuadro para terminarlo, porque estaba a medias. Y lo curioso es que la señora del gaucho que está atrás no estaba en el cuadro y no estaba en mi intención que estuviera, ¿no? Un día estoy pintando, no sé si el perrito, qué estaba haciendo, a unas gallinas que había por acá y empecé a escuchar como una voz así, ¿no? Un poco en off, que me reclamaba presencia y era la señora, estaba dentro del rancho y quería salir. Literal, o sea, no estoy loco de todo, pero... Y entonces salió, le empecé a bosquejar así, con el pincel, ¿viste? Sí, bueno, ¿y qué estás haciendo? Le pregunté, me dijo, le estoy dando de comer a las gallinas. Entonces las gallinas se vinieron, estaban a la derecha del cuadro, se fueron para el otro lado y apareció esa escena ahí que es como un tema aparte, ¿no? Como otro tema dentro del tema del cuadro principal, muy curioso, ¿no? Y me gustó la señora, no sé, tengo que averiguar cómo se llama. Lo que sí me contó la dueña de este campo, donde trabaja esta gente, que se había separado y ahora están juntos. O sea que algo pasó, algo ahí, yo percibí algo. Así que, y el perrito, bueno, es grandioso. He pintado pocos perros, pues se quedaron mejor los gatos, me gustan más los gatos, pero bueno, también he tenido perros y acá me parecía que la compañía del perro era fundamental.
Así que bueno, seguimos. Bueno, acá vuelve a aparecer el tema del caballo criollo, ¿no? Hoy, el caballo está casi siempre comiendo en el campo, ¿no? Entonces, a veces me dicen, bueno, hacerlos también mirando para arriba, pero, porque son como más estéticos. Pero yo encuentro esta imagen del caballo comiendo también muy, bueno, muy, no sé, toma el sustento del suelo, ¿no? Es una cosa realmente maravillosa. Imagínense si pastáramos nosotros. No habría supermercado, nada, digamos a la plaza. Bueno, pero ese común, no sé, el caballo pastando es un elemento, un animal, ¿no? Que está dentro del campo y toma se nutre del propio campo, como la vaca, ¿no? Pero realmente pintarlo tiene esa connotación un poco simbólica, ¿no? de la vida vegetal y animal en total armonía y preservada, ¿no? Porque también el caballo luego va bueno en el campo, ¿no? A ver si me hago más. Otro tema que me encanta trabajar y creo haber ido logrando algo interesante son los árboles, ¿no? También como, bueno, elemento estético y por otro lado fuente de vida, ¿no? Un árbol, vamos, que sería nuestra vida sin los árboles. Aparecen a veces en las ciudades también, en algunos cuadros. En las ciudades el árbol sufre mucho, ¿no? Sufre podas, sufre mutilaciones, y a veces en el campo también. Lamentablemente muchas veces la gente del campo también mutila los árboles. No, a veces no me explico por qué, ¿no? Un árbol que está en medio del campo lo podan. ¿Para qué? Pero se ve que al ser humano le gusta mantener las cosas a su estudio, ¿no? Una vez cuando trabajábamos con Marcelo, ¿no? Protegiendo los árboles de la ciudad, se me ocurrió este pensamiento, es decir, la altura de los árboles de una ciudad se corresponde a la altura del pensamiento de los habitantes que la habitan. O sea que hay que darle cosas. Concordia, por suerte, conserva algunos árboles, ¿no? Se hubiera perdido, no. Pero bueno, en ciudad, Madrid, por ejemplo, una ciudad muy arbolada, ¿no? Se hace todo un tema con eso, y si bien a veces, ¿no? Hay que sufrir que quiten algunos, se plantan muchos y se los cuidan, ¿no? Es una bendición. Hay muchas calles que son en verano, en una ciudad muy caliente, en verano, que son verdaderos túneles verdes, ¿no? Entonces uno se mete ahí y la temperatura baja a 5 o 6 grados. O sea, es muy bueno. Y Concordia va a llegar a eso. Bueno, este árbol obviamente es un árbol de campo perfecto, es un árbol que no ha sufrido ninguna poda, y me motivó pintarlo junto con el elemento geométrico de los corrales estos, ¿no? Donde tendría que estar las vacas, pero ya el camión se lo llevó, así que me dejó la imagen limpia, digamos, de animales ahí. ¿Y cómo? Sí, es con lo que cargan los camiones. Pero la luz pegando y haciendo ese contraste, bueno, parece un tema hecho, ¿no? La sombra del árbol y la sombra que proyectaban las maderas, los palos estos, con el charquito. Bueno, el charquito no estaba, es un recurso que uso muchas veces para, como ven en muchos cuadros, para reflejar el cielo y crear esa idea de aire, ¿no? Que no lo dije hoy, pero en los paisajes de campo lo más importante es representar lo que no se ve, que es el aire. Cómo crear la sensación de espacio entre el primer plano, el último plano y el aire que flota en todo el cuadro. Entonces hay recursos físicos como la materia, o sea, poner más materia en los primeros planos, y el uso del color. Entonces aparecen muchos, el azul lo uso mucho como recurso, ¿no? El azul, el violeta, dentro de los verdes o dentro de la copa de los árboles. El azul es el color del aire, entonces hace que vaya rebotando y aparezca el aire en todo el mundo, ¿no? Es lo que intento hacer, algunas personas lo perciben. Bueno, ven ahí, acá hay un mínimo charquito ahí, pero cumple la función, ¿no? De chiquitito. Sí, de sacrificio. Este
Este tema también lo pinté hace muchos años y lo retomé ahora y transformé el lapacho en un jacarandá, ¿no? Buscando ese color azul violeta de las flores del árbol antes de que largue la hoja. Si bien hay algunos toques de verde también para matizar el azul. Y la tranquila, ¿no? También armando toda la base, ¿no? De la imagen con esa geometría, ese color de luz. Creo que ya está. Queda ahora un ratito más, si tienen ganas, el video del paisaje urbano. No sé si lo quieren ver, lo pasé, dura 2 minutos. No tenemos el audio, pero como vos decías, Claro. que es más importante ver el cuadro Sí, en vivo y en directo, sí, lo vamos sí. a escuchar en vivo y en directo. Bueno, lo que pasa es que se me ve hablando, ¿no? Claro. ¿Lo podés saltar a Pero eso? lo adelantamos a... Bueno, ese también era yo hace unos meses. Ahí está. empezar. Y Sí, dejamos ahí, ahí dale. y vos decime cuando lo freno. Bueno. Acá hice una serie de fotos, bueno, esa me la hizo. Porque no podía yo autofotografiarme, pero después hice fotos del cuadro, que vamos a ver ahora, desde los primeros trazos. Como pueden ver, se aprecia la cuadrícula. La cuadrícula es un recurso que permite calcular distancias pequeñas, que es mucho más fácil que una gran distancia, y ubicar los elementos principales. Pasamos. Aquí está el dibujo completo con la mayor información posible antes de empezar a marchar. Esto es lápiz simplemente, se lo puede fijar con un fijador para que no se borre. Y luego arriba se van haciendo las primeras capas de óleo muy delgado. Bueno, el tema acá es el edificio de Metrópolis, que es este que está en primer plano. Hay un edificio atrás que yo le llamo la torta de bodas, aunque no tiene nombre específicamente. Le dicen el Rolex también porque tiene la publicidad de Rolex. Y la Gran Vía, que nace ahí, empieza ahí, es la confluencia de la Gran Vía con la calle de Alcalá, que es una esquina, bueno, que todo pintor que se anime la pinta. Y es un tema muy, bueno, muy grato, ¿no? Y el edificio es muy lindo, sobre todo. Bueno, ahí ven, está cubierto de cielo. Son capas de color muy delgadas, ¿no? Como para ir plantando las sombras, y sobre todo las sombras, y luego retrabajar las luces, ¿no? Las sombras es la que, en general, en una imagen es lo que hace a la imagen, ¿no? Las sombras, la luz, como la tela es blanca, de modo ya está. Ahí está corriendo. Son mucho trabajo, lleva muchas horas y varias semanas. Normalmente empiezo varios cuadros a la vez y voy, mientras se seca uno, voy trabajando otro y así, ¿no? Para poder completar una serie. Uno podría decir, bueno, ya está, ¿no? Las manchas parece que ya están, ¿no? A Marcelo le gusta así. Mi idea es, bueno, elaborar el color hasta obtener un registro más real de la imagen. El video tenía musiquita, o sea que era un poco más. Bueno, ahí ya está. Bueno, la imagen, si querés volver, que se vea la imagen final. La final. Ahí estaría el cuadro prácticamente terminado, si no terminado, ¿no? No lo pude traer porque no lo tengo, el cuadro. O sea, por suerte o por desgracia lo vendí. Pero es un tema que también he pintado varias veces, no solo por un interés económico, sino porque me gusta explorar la misma temática varias veces, ¿no? Y esto es una práctica que siempre se ha hecho, o sea, los pintores en general, cuando un tema interesa y tiene posibilidades, se rehacen varias veces, ¿no? Como fue, bueno, el caso del árbol o de otros. Bueno, creo que si
si alguien quiere hacerme alguna pregunta, con todo gusto, y si no, sí. No sé, me parece que en casi todos los cuadros de paisajes rurales hay agua. Un charquito, Claro, quizá hay. es un charquito. No sé si en todos, pero en muchos. Sí, es cierto. Me gusta eso. El agua, bueno, por un lado permite visualmente que el cielo se refleje y por otro da esa sensación de frescura. El agua, bueno, somos agua. Buena cantidad. Una buena cantidad, supongo que Una parte. pregunta. Sí. Vos dijiste recién cuando pintás y escuchás música, ¿alguna en especial? Escucho música en general clásica, también folclore. Me gusta mucho el folclore instrumental, Falú y Ramírez, por ejemplo. Es una manera también tomar mate y escuchar folclore de estar en casa. Uno se lleva, ¿no? Lo que somos, lo llevas a todos lados. Bueno, el que tiene hijos viviendo afuera, transmitirán esa experiencia también, ¿no? Donde uno, bueno, ha crecido y se ha nutrido, bueno, por eso forma parte de uno indisolublemente. Así que quizás sí estoy pintando un paisaje de confort. Como cerrarme el círculo, inventarme mi propia burbuja, y aunque esté en Madrid, estoy también acá. Así que nunca me he gustado. Pero sí, la música es muy necesaria. ¿Extrañás por ahí algún cuadro que vendiste, que fue en una exposición, te da por ahí cada tanto? Mira, tengo la sensación que cuando el cuadro pasa a convivir con una familia, ¿no? Con una persona, una familia, empieza su verdadera vida, digamos. Entonces no me da, porque el cuadro va a estar ahí, va a seguir estando, yo no, así que no, me parece que el desprendimiento no me duele, ¿no? La sensación al contrario de alegría que esa obra que yo pinté, ¿no? En mi intimidad, y le dediqué tantas horas y desvelo, ¿no? A veces el cuadro se complica, no siempre sale así fácil, ¿no? Más allá de que sea como fácil. Cuando encuentra a alguien que lo quiere y lo va a tener en su casa, encuentro ahí una gran satisfacción. Me parece que es la función, ¿no? Un poco de la cultura y del arte en general, que salga del artista y bueno, tendría que estar. Y todo vuelve, ¿no? Es como la obra está. Acá en Concordia hay mucha gente que tiene cuadros míos por mi intención siempre de respetar eso, ¿no? Que los cuadros no son míos. Yo los pinto y son de todos. El que los quiera tener, si los puede pagar, y el que no los pueda pagar, los puede ver, no me muestra. No los puedo regalar, lamentablemente, porque necesito seguir pintando, ¿no? Y el dinero vivir, claro. No comes pasto. No como ojalá. Pero sí que sí es como es una vocación, no me guardo nada. Sí, prácticamente, bueno, todo lo que puedo ganar con la pintura, digamos, en términos de dinero, lo revierto en seguir trabajando. Y me contento a veces con salvar los gastos. Y en Madrid tengo un taller con un grupo de alumnos, y ese grupo de alumnos está muy contento porque me han financiado este puesto. Bueno, espero recuperar los gastos. Si no los recupero, bueno, los recuperaré en otros. Esta muestra en especial yo la vine a hacer sabiendo que era una inversión, digamos, de dinero, y para ustedes también, así que un esfuerzo muy grande, pero ha dado frutos. Sí, bueno, incluso que estén hoy acá, el último día de la muestra casi interesados, y mucha gente que, bueno, gracias a hoy, la asistencia ha sido muy grande, el público y las escuelas. Entonces va mucho más allá de la cuestión económica, ¿no? Así todo, bueno, ha habido algunos materiales. Y ¿hay algún cuadro que te gustaría pintar? Y sí, muchos. Por ejemplo, hay un cuadro que es un tema que me vino casualmente por una foto de un amigo, que es una maternidad. Lo tengo a medias, no lo he terminado.
es un tema que nunca había pintado y que bueno, lo empecé. Y el tema de las madres con los niños, por ejemplo, es hermoso, que da para mucho. Y nada, bueno, seguir explorando. Habrá cosas. Y ni hablar si me meto a Yucatán de nuevo. Siempre pasa ahí. Bueno, la exploración del arte rupestre, por ejemplo, es algo que me interesa mucho. Esa cueva me conmovió casi tanto como el de la muestra de Sonora. Un Yagán rupestre podría ser. Bueno, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, ha sido largo, ¿no? Es vacío.